El caso de José es el de una autoridad competente, pero que denota un liderazgo diferente. En este caso vamos a analizar cómo autoridad y liderazgo afectan directamente la vida de muchas personas. Debe permitir pluralidad de perspectivas, pero todas ellas deben contribuir al propósito profundo o centro que le da razón de ser al conjunto. Frecuentemente este centro se pierde y se confunde el propósito con tareas que, en vez de lograr los objetivos, distraen al grupo y lo encadenan a trajines más cómodos pero menos esenciales. Con Jacob y sus 12 hijos se acabaron los patriarcas y empieza la historia de una poderosa figura, de gran autoridad, pero de un liderazgo, por decirlo menos, diferente. Nos referimos a José el egipcio. La destreza en la interpretación de sueños y la lectura de situaciones ambiguas que alertan acerca de lo que se avecina permiten a José ganar la confianza y el prestigio de las autoridades bajo las cuales él vivía, y le permiten salir de la esclavitud y convertirse en un brillante administrador de Estado. Pero él hace todo esto lejos de Betel, lejos de Beerseba y Siquem. El sueño de sus mayores de constituir un pueblo en la tierra prometida a Abraham no es parte de sus preocupaciones. José nació tarde en la vida de Jacob, y mientras sus hermanos estaban abocados a las tareas de sobrevivencia en tierras lejanas, él, con la quisquencia de su padre, estaba preocupado con el desarrollo de sus propias destrezas y el crecimiento personal. Mimado por su padre, recibe una túnica de 1000 colores, lo cual exacerba su brillo y distinción y su evidente separación del resto de sus hermanos, que vestían y se mostraban poco brillantes. Descolorido sería una adecuada descripción de los hermanos mayores de José. Con la túnica multicolor, lo que resalta es la figura deslumbrante y carismática de una persona nacida para distinguirse de los demás. Tales destrezas y virtudes se hacen aún más odiosas por la misma boca de José, que en reiteradas ocasiones alardea entre sus hermanos de sus sueños, de aquellos sueños que él tiene en los cuales él se perfila grande, muy grande y poderoso, en comparación al resto de su familia. Ello genera rencores, y cuando Jacob manda a José a buscar a sus hermanos que estaban trabajando en unos campos lejanos, estos se confabulan para hacerlo desaparecer. Hay personajes como Jacob que se muestran predispuestos a liderar y dirigir, a ejercer autoridad sobre otros. Estos personajes son profundamente envidiados. La envidia y el resentimiento que sienten los hermanos de José por su hermano, el de la túnica de los 1000 colores, el de los sueños de grandeza, es una de las características más frecuentes de quienes se alzan carismáticamente a posiciones de autoridad y en algunos casos a roles de liderazgo. Al distinguirse de los demás, este tipo de personas acapara y concentra las miradas, y sus palabras son escuchadas con mayor intensidad, positiva, diríamos con admiración, pero también con un sesgo negativo propio de la rabia y de la envidia, del desdén y de todo tipo de cuestionamiento y de prejuicios. Amado y preferido por su padre, odiado por sus hermanos, recluido en sí mismo, traicionado, vendido, reconocido, deseado, calumniado, encarcelado, liberado, exaltado, temido, respetado. La figura de José es indudablemente polifacética. Luego de ser vendido, encarcelado y liberado, se concentra en las difíciles tareas de la administración pública. Supera problemas de población y de alimentos, de cuentas y de números, de déficits y de superávits. Es de particular importancia, en el caso de José, el hecho de que, de la misma manera que Dios les cambia los nombres a muchos patriarcas, a Jacob lo denomina Israel y a Abraham lo llama Abraham,
En Egipto a José le cambian el nombre y lo denominan Safinat Panea, que quiere decir el revelador de los secretos. Quien revela la naturaleza oculta de los sueños y situaciones ambiguas adquiere una capacidad de liderazgo y autoridad muy particular, la que pone en práctica el arte real, el arte de responder a la realidad. No es que sus revelaciones sean siempre escuchadas y sus consejos seguidos, sino que adquieren un recurso particularmente efectivo para el manejo del poder y el ejercicio de la influencia sobre otras personas. Nos referimos a la capacidad estratégica de leer lo que está ocurriendo en el presente y advertir su proyección al futuro. Pasado un tiempo, después de la venta de José por sus hermanos, los años de hambruna que una vez más afectaron a Canaán hicieron que Jacob mande a sus hijos mayores a rogar alimentos y semillas al vecino país de Egipto, al de las tierras fértiles y la producción exuberante. A Abraham ya le había ocurrido algo semejante y tuvo que ir a Egipto. José, al ver estas personas que van a rogar por semillas y comida, reconoce a quienes lo habían arrojado en un pozo para luego ser vendido como esclavo y huir de una trama, no de liderazgo sino de ejercicio de una autoridad administrativa para hacer que sus hermanos, incluyendo a su padre y a su hermano Benjamín, el menor de todos, tengan que salir de la tierra prometida por Dios y se instalen en Egipto, donde él, con poderes extraordinarios, controlaba la organización política y el manejo de los recursos locales. Egipto, gracias al efectivo manejo administrativo de José, podía dar cabida a una y muchas familias extensas y prometedoras que tenían la necesidad de comer. Familias que estaban pasando por periodos de hambruna. Uno se pregunta si José, el revelador de secretos, habría anticipado la migración de su familia a Egipto o si simplemente se olvidó de ellos para encontrarlos sorpresivamente. Sea cual fuera la respuesta, el hecho es que las cabezas de las tribus de Israel y Jacobo mismo abandonan la tierra conquistada a cananeos, filisteos, eteos, amonitas y amorreos y dejan atrás la estructura territorial y la identidad poblacional lograda por Jacob para asentarse en Egipto bajo la simple denominación de los asiáticos. Ya no son Israel. Solo son unos asiáticos provenientes de Canaán, Siquem y Betel, entre otros asiáticos provenientes del norte o del este de Egipto. Los esfuerzos de los patriarcas parecen haberse perdido. Territorio e identidad grupal son preteridos e incluso abandonados para someterse a la autoridad de un pueblo próspero y ya institucionalizado que ofrece muchas facilidades a sus habitantes. En Egipto no hay la necesidad de pelear ni con los vecinos ni por la sobrevivencia familiar. La paz y el alimento están garantizados a un bajo costo. El costo de someterse a la autoridad egipcia y a los proyectos y prioridades del faraón. El reencuentro de José con su padre y sus hermanos es ciertamente un momento emotivo, pero indudablemente trágico. Jacobo, en su vejez, renuncia a su proyecto de construir en Canaán una nación y se queda en Egipto bajo la tutela de su hijo, el de la túnica de 1000 colores, el revelador de secretos, el que tiene todas las respuestas. El proveedor de una nueva vida en una tierra extraña no tiene idea de lo que está perdiendo ni el futuro de esclavitud que le espera a su pueblo. Sus hermanos, de la misma manera, han renunciado al sueño del Padre y al pacto de sus antepasados con el Dios único. Todos ellos viven, si no felices, satisfechos en la tierra que es administrada por el príncipe José. No hay quienes los recuerden en Canaán. No hay nadie que mantenga encendida una llama votiva de la tierra prometida, ni mantenga un rincón de recuerdos que preserven la identidad de Israel en las tierras de Siquem, Berseba y Betel.
Los referentes geográficos de Canaán desaparecerán del imaginario colectivo de los denominados asiáticos en los siglos venideros de asentamiento en Egipto, que terminarán en su esclavitud en Egipto. Durante este largo periodo de ausencias y carencias, Israel y su descendencia fueron más egipcios que cananeos. La falta de unidad y de propósito colectivo profundo se instituyó entre los descendientes de Israel, que con el estómago lleno y un techo sobre sus familias durante varias generaciones se olvidaron de la tierra prometida y de que eran un pueblo elegido. Esta podríamos llamar la tragedia de la vida cómoda que se transformó en 400 años de esclavitud para los israelitas. Sin embargo, antes de descartar los esfuerzos de José como únicamente administrativos, debemos tratar de rescatar algunas de sus dotes excepcionales que conjugan autoridad delegada y liderazgo personal. José, al recibir el título y las responsabilidades de visir, se torna en una persona de gran poder e influencia. No es ni el líder por excelencia ni la autoridad plena. Es una autoridad delegada, no por ello menos poderosa e influyente. En estas circunstancias vuelven las preguntas. ¿Qué es poder? ¿Y qué es influencia para una persona que recibe un mandato y es comisionada como autoridad? Como dijimos anteriormente, poder para unos y otros es la capacidad de hacer que determinadas cosas ocurran. Es la capacidad de ejercer fuerza física, social, institucional, psicológica o política, para finalmente lograr determinados resultados que satisfagan a quienes lo autorizaron y lo empoderaron. Quienes tienen poder, incluyendo a quienes este poder les es conferido por otros en una estructura jerárquica de autoridades, ejercen controles, aplican incentivos e imponen sanciones, pero fundamentalmente movilizan recursos y personas para lograr determinados fines. Poder es, por lo tanto, tener control sobre los recursos que condicionan la conducta de un grupo. Esta característica se encuentra con mayor frecuencia en una autoridad que en un líder, aunque se aplica a ambos. Influencia, por su parte, es una capacidad indirecta, no para comandar, sino para conducir a las personas en cierta dirección, para orientar procesos sin el uso de controles o incentivos. Una autoridad delegada debe manejar ambos. Su continuidad en el cargo depende de ello. Por estas razones, aparece una y otra vez la interrogante de cómo influir en el ánimo de autoridades y de pueblo. En cada situación de transformación, a partir de una autoridad delegada, el trabajo se inicia con una capacidad para influir que después se concreta en una capacidad para comandar una serie de acciones concretas. En el caso de José, su capacidad para anticipar el futuro, leer situaciones ambiguas e inciertas en las que vivía Egipto, y su capacidad para apalabrar sus visiones de futuro, para apalabrar e interpretar los sueños, fueron necesarias para que las autoridades del lugar, en su potestad para delegar poder, le confieran un tipo especial de autoridad. Un tipo especial de autoridad que luego sería caracterizado por Platón y Aristóteles como la práctica del arte real, como la práctica de la frónesis. Leer la realidad y apalabrarla de manera convincente es lo que da inicio a la práctica de este arte real. No el arte de los reyes, sino el arte de responder a lo real, a lo concreto de las situaciones locales, regionales y nacionales que buscan el bien común. El practicante de este arte real, al igual que José, es valorado y requerido por reyes y autoridades máximas, ya que al final de cuentas, él es quien pone en acto, pone en movimiento las políticas reales o presidenciales y moviliza al pueblo en torno al logro de objetivos sociales concretos. El arte real, denominado por los griegos frónesis,
podría ser sintetizado en 4 momentos, pero su carácter profundo radica en garantizar el bien común conciliando las presiones de diversos grupos cuyas prioridades son más individuales que grupales. La clave de este conocimiento que articula autoridad delegada y liderazgo personal institucionalizado está en hacer que los objetivos sociales orienten y primen sobre los objetivos individuales. Cada uno de estos 4 momentos gira en torno a un punto, a un centro constituido por el bien común y por el propósito o la razón de ser de un grupo o comunidad. El arte real, tal como lo desarrolla José, implica mantener siempre presente el propósito, los valores y las imágenes o imaginarios del grupo, así como influir en su logro gracias a una especial capacidad para palabrar lo que está sucediendo o lo que podría ocurrir. Es la autoridad delegada y el liderazgo personal conformados e institucionalizados a partir de una comunicación efectiva para mantener vivo el centro de la dinámica grupal y expresar lo que está sucediendo. Es decir, quienes practican este arte real, los frónimos en términos de Platón, requieren de una comunicación que trascienda las preocupaciones y los intereses individuales al expresarse con las metáforas adecuadas de bienestar colectivo, del bienestar del grupo. Se trata de un alineamiento efectivo de liderazgo y autoridad delegada realizado por quienes, al utilizar aquellas imágenes, ganan la confianza del pueblo. Llegan al corazón de la gente e influyen en la mente y el actuar de las personas. Es así que las metáforas movilizadoras de José son el fundamento del ejercicio de la autoridad y de un liderazgo comisionado administrativamente. Aprender a comunicar aquello que influye en la voluntad de actuar de las personas es quizás la destreza más importante para líderes y autoridades. La historia de José, en este sentido, es la más clara del Antiguo Testamento en la medida en que apalabra con gran efectividad e impacto la cotidianidad del grupo. Los años de las vacas flacas y los años de las vacas gordas son metáforas comprensibles para toda la población. Otros líderes expresarán metáforas poderosas, especialmente profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías y reyes como David y Salomón. Pero es con José con quien todo el pueblo puede comprender lo que se trata y lo que demanda un periodo de vacas flacas o uno de vacas gordas. En este sentido, es paradójico observar cómo en un grupo 2 personas parecen decir lo mismo. A una se le presta atención y a la otra no. Una se expresa con figuras potentes de lo cotidiano y la otra lo hace con un discurso ambiguo, quizás rebuscado y académico. Aquella que consiga captar la atención del grupo es la que se proyectará con mejores posibilidades de influir y liderar un cambio. Aquella que logra formular las mejores metáforas será quien influya sobre el comportamiento de la gente, mientras que las otras personas que podrían estar diciendo lo mismo o planteando el problema de una manera más profunda, se mantienen en la sombra, se mantienen sin haber logrado que el pueblo las escuche. Empero, llegar a formular tales metáforas proactivas e influyentes no es algo fácil e inmediato, no es un proceso de producción de frases únicamente. Es un proceso que se basa en saber leer la realidad y captar el contexto y las tendencias que se dan entre los diversos grupos o facciones que se forman en un grupo, en una institución. Y eso es precisamente lo que la historia de José nos cuenta. Es la historia de una persona que fue capaz de percibir y expresar con las metáforas más adecuadas, las preocupaciones de la gente, aun siendo un extranjero en ese lugar. Las metáforas son el elemento más frecuente, más importante y más desconcertante en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo. Denotan mucho, pero frecuentemente ocultan mucho.
Hablar de los años de las vacas flacas es una forma de llegar a la población, pero no nos acerca al problema ni a las raíces del problema. En este sentido, la responsabilidad del líder es generar nuevas metáforas movilizadoras. Con Jacob, las metáforas son de creación, de ocupación y dominio. Durante la época de José, si bien hablan de seguridad en términos territoriales, son de abandono, alejamiento y olvido. Así, entre las figuras territoriales que empiezan a sedimentarse y cristalizarse, vemos que con Jacob se había establecido la primera extensión territorial israelita, bajo un dominio familiar, mientras que con José ya no hay metáfora territorial alguna, excepto de que la tierra es ajena. Con Jacob, el asentamiento había dejado de ser puntual y se había instituido como un dominio familiar continuo sobre un conjunto de faldas semi-montañosas, particularmente aptas para el manejo de rebaños de ganado menor. Con el viaje y la estadía en Egipto, esa franja quedó olvidada y ya no fue un referente territorial para un pueblo que vivía cómodo entre egipcios. Empiezan así, con José el egipcio, las metáforas territoriales de ausencia y nostalgia, de la tierra que quedó atrás y abandonada y en manos hostiles. Con José ya no hay la necesidad de describir o delimitar el territorio, simplemente eran los dominios del faraón. Años antes, con Jacob, la tierra estaba demarcada en el imaginario de su familia. Era una tierra en la que todos los esfuerzos cotidianos estaban orientados a consolidarla bajo su propiedad. Una franja de ladera alta que los filisteos, al no controlarla, sentían que habían perdido el acceso a las fuentes de agua de sus ciudades. Sentían que esto era una amenaza para sus asentamientos tanto agrícolas como urbanos, por lo que trataron de recuperarla y su relación con Israel fue una de permanente conflicto. Con los israelitas en Egipto ya no había amenazas que temer. El vacío que Jacob y sus hijos habían dejado debía ser ocupado. Las ideas de un patrimonio territorial perdido empezarían a ser parte del imaginario profundo de Israel. El territorio empezaba a quedar vacío de israelitas.